Vamos a hacer un breve repaso de lo que hemos visto hasta ahora en el capítulo 19 de nuestra confesión de fe, que trata de la ley de Dios. En el primer párrafo tenemos la distinción más básica de la ley de Dios. Recuerda, se dividía en dos grupos básicamente, lo que era la ley natural y lo que era la ley positiva. Dijimos que la ley natural es la ley moral que Dios ha escrito en el corazón de todos los hombres, hechos a su imagen, por lo cual ellos saben lo que es bueno, todos sabemos lo que es bueno y lo que es malo. Esta ley natural se fundamenta en el eterno y santo carácter de Dios y por consecuencia es obligatorio para todos los seres humanos. Es obligatoria en todo tiempo y en todo lugar. Por otro lado está la ley positiva, que son aquellos mandamientos adicionales a la ley moral que son dados por la libre y soberana voluntad de Dios, como lo veíamos la sesión anterior, pero que sirven para propósitos temporales y específicos. Y como ejemplo de esto recordamos lo que era la prohibición de comer del árbol del bien y del árbol del mal, o en el caso de Abraham, lo que era la circuncisión. Estos son mandamientos que no están escritos en el corazón del hombre y por lo tanto Dios los tiene que revelar de manera particular por medio de su palabra. En el segundo párrafo que pudimos estudiar la semana pasada, pudimos ver que la ley natural que Dios escribió en el corazón de los hombres cuando los creó, no fue abrogada después de la caída. La ley natural de Dios no fue abrogada después de la caída, sino que siguió vigente. Pudimos dar varios ejemplos con respecto a esto. La confesión de fe en el párrafo 2 nos daba particularmente 7 ejemplos y pudimos ver cómo las personas podían observar la maldad al transgredir la ley moral de Dios, ya sea mintiendo, robando, adulterando, codiciando, etc. Y también vimos del juicio y desagrado de Dios ante tales pecados y citamos como un ejemplo más tradicional el de Caín. Aunque los 10 mandamientos no habían sido todavía promulgados, todos los hombres, incluyendo los paganos, podían conocer la ley de Dios que estaba escrita en su corazón. Y es en base a esa ley que serán juzgados y que no tienen excusa, como lo dice el libro de Romanos en el capítulo 2. Como hemos dicho también, debido a que la ley natural es un reflejo del carácter santo y justo de Dios, no puede cambiar porque la santidad de Dios no cambia. Aunque después de la caída de la ley moral de Dios no cambió en absoluto, lo que sí cambió fue drásticamente el hombre a causa del pecado. Su conciencia después de la caída se corrompió, su corazón se endureció y su entendimiento fue entenebrecido. Su conciencia se corrompió, su corazón se endureció y su entendimiento fue entenebrecido. En el principio Adán podía discernir perfectamente la voluntad de Dios según la ley que estaba escrita en su corazón. Nosotros, si quisiéramos imaginar con qué perfección él podía llevar antes de la caída la obediencia al Señor, porque podía entenderla en los diferentes puntos y aspectos de alcance de dicha ley. Pero después de la caída, vimos que el hombre se corrompió y esa ley se oscureció en el corazón de ellos. Por ello Dios decidió dar esa ley en el monte Sinaí y escribirla en 2 tablas de piedra. Traigo a la mente las palabras que citamos del teólogo Francis Turretin, como pinturas raspadas que debían ser retocadas por la voz y la mano de Dios con un nuevo pincel. La ley de Dios que estaba escrita en el corazón de los hombres siguió siendo la misma, pero la forma de la revelación es lo que cambió. Al principio, como lo decíamos, fue escrita en el corazón de los hombres,
Más tarde, fue en los 10 mandamientos escritos en las tablas para dejar claro el estándar de justicia de Dios. Así que los 10 mandamientos son el resumen de la ley natural o moral escrita en el corazón de los hombres, y por lo tanto son la ley básica y fundamental de los hombres. Préstame un Kleenex, por favor. Entonces decíamos que los 10 mandamientos son el resumen de la ley natural de Dios en el corazón de los hombres, y por lo tanto decíamos que son la ley básica y fundamental de todos los hombres. Pero recordemos que esos 10 mandamientos fueron dados en un contexto del Antiguo Testamento, del Antiguo Pacto, cuando Dios se lo reveló de una manera muy especial al pueblo de Israel en el monte Sinaí. Y hemos visto en nuestras lecturas tanto de Éxodo como de Levítico que en el Antiguo Testamento no solamente encontramos leyes morales que aplican para todo ser humano, como tú recordarás, sino que también encontramos otro tipo de leyes que fueron dadas de manera particular al pueblo de Israel. Y de eso es lo que tratan los párrafos 3 y 4. De lo que es conocido tradicionalmente en la teología reformada como las 3 divisiones de la ley dadas al pueblo de Israel. Las 3 divisiones de la ley dadas al pueblo de Israel. Cuando leemos el Antiguo Testamento, y particularmente lo que es el Pentateuco, es decir, los 5 libros de Moisés, debemos de saber distinguir entre estos 3 tipos de leyes. La primera de la división es la ley moral de Dios. Decíamos que estas son las leyes que se resumen en los 10 mandamientos y que siguen estando vigentes para todos. Tratan de nuestra relación o de nuestros deberes para con Dios, como lo hemos dicho en los 4 primeros mandamientos, y en los 6 siguientes de nuestros deberes para con nuestro prójimo. La segunda división es la ley ceremonial. Este tipo de leyes se llaman así porque tratan básicamente de ritos o ceremonias que Israel debería de guardar bajo el antiguo pacto. Estos están relacionados con los 4 primeros mandamientos, es decir, están relacionados con la adoración a Dios. Y la tercera división es la ley judicial o civil, que fueron dadas para el manejo del gobierno del pueblo de Israel como nación. Estos, aunque están relacionados con los 6 siguientes mandamientos, podemos decir que también tenían castigo para los transgresores de los primeros 4 mandamientos. Como recordamos, aquel hijo del egipcio que había blasfemado el nombre de Dios, y se aplicó la ley judicial. Tanto las leyes ceremoniales como las leyes judiciales ya han sido abolidas, y solamente la ley moral es la que continúa vigente para todos y cada uno de los hombres. Ahora bien, antes de leer el párrafo que nos toca el día de hoy, es importante hacer alguna aclaración con respecto a estas 3 divisiones de la ley, porque hay algunos que no están de acuerdo con ello. Algunos dicen que dividir la ley mosaica, es decir, la ley de Moisés, es algo artificial, ya que dicen ellos que eso no aparece en la Escritura y que tampoco el pueblo de Israel hacía ese tipo de distinción, sino que el pueblo de Israel veía la ley como un todo. Hay una parte que es verdad en estas objeciones. Cuando nosotros leemos las leyes que hemos estado estudiando, por ejemplo, en el libro de Éxodo o en Levítico, por ejemplo, a veces encontramos mezcladas las leyes morales con las leyes judiciales y las leyes ceremoniales.
Pero hay algunas razones bíblicas que debemos considerar que nos dan el fundamento para hacer la distinción de la ley que ha sido dada o que fue dada a Israel. Dos razones bíblicas que podemos dar para poder ver estas distinciones de la ley dada a Israel. Número uno, las Escrituras nosotros podemos observar que hacen una clara distinción entre lo que es la ley moral de Dios. Hay una clara distinción entre lo que es la ley moral y lo que son las otras leyes. Y esto lo vemos porque por un lado los 10 mandamientos fueron dados directamente por la voz de Dios y escritos, como dice el texto, por el dedo de Dios, mientras que los demás mandamientos fueron escritos por Moisés. Ahora bien, solo ellos fueron colocados en el arca del pacto. Los 10 mandamientos, junto con la vara de Aarón que reverdeció, así como el maná para testimonio de futuras generaciones. Solo los 10 mandamientos fueron acompañados del terror de Dios en el monte de Sinaí. Solo ellos fueron grabados en la piedra. Y pasajes como Deuteronomio capítulo 4, versículo 12 al 14, los distingue de una manera particular. Deuteronomio 4, versículo 12 al 14, y vamos a verlo. Deuteronomio 4. Dice: y habló Jehová con vosotros de en medio del fuego. Oísteis la voz de sus palabras, mas a excepción de oír la voz, ninguna figura visteis. Y él os anunció su pacto, el cual os mandó poner por obra los 10 mandamientos y los escribió en 2 tablas de piedra. A mí también me mandó Jehová en aquel tiempo que os enseñase los estatutos y juicios, para que los pusieses por obra en la tierra, la cual pasáis a tomar posesión de ella. Entonces vemos que pasajes como este hacen una clara distinción de la ley moral de Dios. Pero otra de las razones que nosotros podríamos dar sería la siguiente: que los creyentes en el Antiguo Testamento también hacían una distinción entre lo que era la ley moral y las demás leyes ceremoniales y civiles. Y para ejemplo de esto podemos recordar en 1 Samuel capítulo 15 versículo 22 el siguiente pasaje que nos lo muestra con claridad. Dice el texto: y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Aquí lo que podemos ver es que era mucho mejor para Saúl obedecer a la ley moral que ofrecer muchos sacrificios conforme a la ley ceremonial. Hay otros pasajes similares que nos pueden mostrar cómo varios hombres, inclusive salmistas, lo describen esa distinción que hay entre la ley moral y las otras leyes. Solamente para darnos una idea adicional, pudiéramos irnos a lo que es el Salmo 51, donde podemos ver también una distinción que hace el mismo rey David. Salmo 51, versículo 16. Dice: porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, al corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Entonces hay una distinción también que aquí hace David. Y solamente como referencia, si quieres apuntar, también puedes después revisar el Salmo 40, versículos 6 y 8, así como Jeremías 7, versículo 22 y 23. Así que vemos que la Biblia misma y los creyentes del Antiguo Testamento hacían esta clara distinción de la ley. En el párrafo 3 se trata de la segunda división, que consiste básicamente en lo que es la ley ceremonial. La ley ceremonial. Si tienes tu confesión a la mano, vamos a entrar a lo que es el párrafo 3.
de nuestro capítulo 19. Dice el párrafo 3. Además de esta ley, comúnmente llamada ley moral, agradó a Dios dar al pueblo de Israel leyes ceremoniales que contenían varias ordenanzas típicas, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, acciones, sufrimientos y beneficios, en parte proponiendo diversas instrucciones sobre los deberes morales. Todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. Y luego tenemos los diferentes versículos que nos cita este párrafo 3. Así entonces, lo primero que podemos ver en este párrafo es que el pueblo de Israel no solamente recibió la ley moral resumida en los 10 mandamientos, como lo hemos comentado, sino que adicionalmente recibió mandamientos ceremoniales. Estas leyes ceremoniales fueron mandamientos positivos, es decir, que no estaban escritos en el corazón del hombre, sino que tuvieron que ser revelados por la palabra de Dios. Tuvieron que ser revelados de una forma particular al pueblo judío y con un propósito redentor específico. Pero en cuanto fueron revelados, por lo tanto, se convirtieron también en obligatorios. No seguirlos era una ofensa moral, es decir, un pecado de desobediencia a la palabra de Dios. Pero como veremos más adelante, estos ya han sido abrogados para nosotros y ya no estamos obligados a obedecerlos. Algunas de las leyes ceremoniales que nosotros podemos mencionar y que gracias a Dios hemos estado estudiando y por lo cual las tenemos frescas en nuestra mente, son por ejemplo las instrucciones para ofrecer los sacrificios, por un lado. Por otro lado, lo que son las leyes de pureza e impureza, las fiestas solemnes que acabamos de ver apenas hace creo que un par de semanas, el lavamiento de los sacerdotes, o qué decir de las instrucciones para poder construir el tabernáculo o el mismo mantenimiento del tabernáculo. Todas estas constituían leyes ceremoniales que tienen que ver con la forma de adoración del pueblo de Israel. Y dice el párrafo, voy a citar la parte de este párrafo, que contenían varias ordenanzas típicas. Y aquí la palabra típica no quiere decir algo que sea ordinario. Por ejemplo, como cuando decimos que esta es una comida típica de tal o cual región. Aquí más bien típica se refiere a la palabra tipología, que tiene más bien que ver con tipos. Y bueno, podríamos decir, ¿y qué es un tipo? Un tipo es un evento, una persona o una institución del Antiguo Testamento que va a apuntar a una realidad mucho mayor. Por ejemplo, hemos visto en el libro de Levítico que los sacrificios eran un tipo, es decir, una realidad mayor futura de los sufrimientos del Señor Jesucristo. Por otro lado, también vimos, por ejemplo, que el año del jubileo, que también lo acabamos de ver, era un tipo de la redención y de la liberación de los pecadores por lo que logró el Señor Jesucristo. Y estos tipos, continúa diciendo nuestra confesión de fe, en parte de adoración, prefigurando a Cristo, sus virtudes, sus acciones, sus sufrimientos y sus beneficios. Ya dijimos que los sacrificios del Antiguo Testamento apuntaban a los sufrimientos del Señor Jesucristo. Los rituales de lavamiento de la impureza prefiguraban también a los beneficios que eran obtenidos por medio de la salvación en Cristo. Esto es, el lavamiento de nuestros pecados. Dice el libro de Hebreos capítulo 10, versículo 1. Hebreos 10, versículo 1.
Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. Podemos decir que la ley entonces era solamente una sombra, pero el cuerpo, la sustancia, la realidad es Cristo. Dice la confesión que algunas de estas leyes también fueron dadas, en parte proponiendo diversas instrucciones sobre deberes morales. Un ejemplo de esto es cuando el Señor demanda al pueblo que coman los panes sin levadura. Esto después de sacrificar la Pascua. Y esto era una señal para ellos importante, en la cual ellos deberían de ver que así como la levadura afectaba todo el pan, de la misma manera el pecado afectaba toda la persona. Así lo enseña Pablo en 1 Corintios capítulo 5, versículo 7. Es uno de los textos que cita nuestra confesión con respecto al párrafo. 1 Corintios capítulo 5, versículo 7, dice el apóstol Pablo: limpiaos pues de la vieja levadura para que seáis nueva masa, sin levadura como sois, porque nuestra Pascua, que es Cristo, ya fue sacrificada por nosotros. Por nosotros. O vimos en Levítico también que las leyes de las cosas limpias e inmundas también enseñaba al pueblo de Israel a que ellos también deberían de aprender a discernir acerca de lo que podía contaminar en un momento sus almas, para guardarse de ello y evitar ser como el mundo que no conoce a Dios. La última parte del párrafo dice: todas aquellas leyes ceremoniales, habiendo sido prescritas solamente hasta el tiempo de su reforma, cuando fueron abrogadas y quitadas por Jesucristo, el verdadero Mesías y único legislador, quien fue investido con poder por parte del Padre para ese fin. La última parte del párrafo. Debido a que estas leyes apuntaban a la gloriosa obra redentora del Señor Jesucristo, una vez que esta obra fue completada perfectamente, quedaron abrogadas esas leyes que solo eran una sombra. Y de hecho, el día de hoy sería un insulto tanto para Cristo como para Dios observar esas ceremonias. Esta fue una de las cuestiones que quizás recordarás que se trataron en el concilio de Jerusalén de Hechos capítulo 15, cuando aquellos judaizantes trataban de obligar a los gentiles a circuncidarse. Pero los apóstoles llegaron evidentemente a la conclusión que ya no era necesario que los gentiles guardaran la ley ceremonial, porque todos esos aspectos tipológicos ya los había cumplido perfectamente Cristo. Y esas leyes ceremoniales incluían, por supuesto, la circuncisión. En Efesios capítulo 2, versículo 14 y 16, el apóstol Pablo le dice a los efesios que Cristo abolió, hablando de estas leyes ceremoniales, Cristo abolió en su carne las enemistades, la ley de los mandamientos expresados en ordenanzas, para crear de los dos un solo y nuevo hombre, haciendo la paz. Esas leyes, recordamos que habían sido una barrera para proteger al pueblo de Israel de la contaminación de las otras naciones paganas que se encontraban alrededor de ellas. Pero debido a que ahora el Evangelio ha alcanzado a todas las naciones y la iglesia está unida, como lo dice Pablo a los Efesios, en un solo cuerpo, esa barrera que estaba levantada por estas leyes que Dios había establecido ha sido eliminada. Ahora judíos y gentiles forman un solo cuerpo en Cristo Jesús. Así que Cristo ahora, como cabeza, como legislador de su iglesia, ya no demanda
ya no nos demanda que guardemos estas leyes ceremoniales. Ya fueron dadas de forma especial al pueblo de Israel en un tiempo específico. Pero aún así podemos, nosotros, como creyentes del nuevo pacto, tomar algunos beneficios, algo que nos pueda alimentar, algo que nos pueda revelar a cada uno de nosotros para nuestro beneficio. De hecho, así como el nuevo pacto nos ayuda a comprender mejor el antiguo, podemos decir también que en un sentido, también podemos entender mejor la revelación y la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Nos ayuda a entender la revelación y la obra de Dios en el Antiguo Testamento. Así como podemos entender mejor el Antiguo Testamento, el Nuevo Testamento nos ayuda a comprender el Antiguo. De la misma manera, podemos entender mejor la revelación y la obra de Dios en el Antiguo Testamento para poder comprender mejor el alcance y la gloria de la obra redentora de Cristo. Nos ayuda a entender mejor el alcance y la gloria de la obra redentora del Señor Jesucristo. 4 aspectos que podemos mencionar con respecto a estos beneficios serían los siguientes. Número 1, nos ayuda a comprender los diferentes aspectos de la gloriosa persona y obra del Señor Jesucristo. Este es uno de los beneficios que podemos obtener al entender más esa revelación y obra del Antiguo Testamento. Número 2, nos muestra la santidad de Dios y nos muestra nuestra pecaminosidad y la necesidad de un mediador perfecto. Número 3, encontramos enseñanzas sobre la reverencia y la obediencia que debe haber en nuestra adoración a Dios. Y número 4, nos enseña también la importancia de guardarnos de la contaminación del pecado y de este mundo. Creo que con esto podríamos terminar hasta aquí el párrafo 3. Continuamos en unos minutos.